Hey, ¿qué onda? Bueno, vamos ahora a trabajar en la parte de cómo el usuario se va a autenticar o va a iniciar sesión o va a registrarse en nuestra aplicación. Todo esto va a pasar a través de la API. La forma en cómo los desarrolladores que utilicen nuestra API utilicen el login va a estar totalmente va a depender de ellos, ¿ok? Hay estrategias para si tu aplicación, por ejemplo, tiene un login y aparte está el API, por ejemplo, Código Facilito tiene su login en la página. Si quisiéramos tener una API que los desarrolladores pudieran controlar los datos de la cuenta de Código Facilito de un usuario, tendríamos que utilizar alguna estrategia como OpniOut para autenticar a los usuarios. En este caso vamos a dejar la parte del registro y la parte de autenticarnos a los desarrolladores finales, es decir, los que utilicen nuestra interfaz o nuestro API. Habíamos hablado de que la forma en cómo los usuarios se van a autenticar va a ser utilizando redes sociales. Y es precisamente OpniOut la estrategia a través de la cual las redes sociales nos permiten loguear usuarios y utilizar su información, la información de Facebook, la información de Twitter, la información de Google Plus. Y para loguearnos utilizamos o nos devuelve dos identificadores. Estos dos identificadores UID y Provider se transforman en una llave compuesta, es decir, la combinación entre un provider y un UID identifican a un usuario. Por ejemplo, puedo tener el UID 12345 y de provider Facebook. Ese es un usuario y tal vez podría tener el mismo UID y de provider Google y ese es otro usuario. Entonces la combinación de estos dos es lo que forma la llave, a través de la cual vamos a saber de qué usuario estamos hablando y otra cosa, si lo debemos de crear o lo debemos de retornar, ¿va? Eso es muy importante. Entonces escribamos algunos tests para saber de qué es lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces aquí vamos a colocar, por ahora voy a crear solo dos. It should create a new user if UID, lo voy a colocar, it should, debería crear un usuario si el UID y el provider no existen. Debería encontrar un usuario si el UID y el provider ya existen. ¿Sale? Estos son los dos tests que quiero que pase el código que vamos a escribir ahorita del usuario. Básicamente lo que dice es que si yo le paso una combinación de un provider y un UID nuevos a la aplicación, debería crear un usuario. Pero en cambio, si este provider y este UID ya existen en la aplicación, debería buscar al usuario y devolverme la información de ese usuario. Es decir, ya no crea uno nuevo. Solo busca el que ya tenía esas credenciales, el que ya tenía ese UID y ese provider. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a otra vez a utilizar nuestros factories. Y aquí tenemos uno con un provider y un UID. Voy a guardar factory_girl.create user. ¿Sale? Entonces aquí ya estoy creando un usuario con este provider y este UID. ¿Sale? Entonces ahora voy a tener un método expect user. Ok, pero este es cuando ya existe el usuario. Expect user from OpniOut. Todavía no hemos escrito este método, así que lo vamos a escribir. Solo esperen un momentito. User.provider y bueno, to
change user by 0. Ok, bueno, lo que estoy diciendo en este test es que estoy esperando que la ejecución de este método cambie la cantidad de usuarios 0 veces. Es decir, no lo cambio. Es decir, no agregue un nuevo usuario a la tabla usuarios. ¿Vale? Entonces vamos a escribir este método. Si se dan cuenta, este método es un método de clase de usuario. Entonces los métodos de clase en Ruby se anteponen con self y después el nombre del método. En este caso se llama from_opt_new_out. Y aquí vamos a recibir un hash de datos. ¿Sale? Recibir hash de datos. Este hash de datos se va a ver así. Va a tener provider, que puede ser por ejemplo Facebook. Va a tener un UID, que puede ser algo así. Va a tener info con el email y con el nombre, por ejemplo Uriel. ¿Sale? Ok. ¿De dónde estoy sacando esta estructura del hash? Bueno, es normalmente la estructura que nos devuelve opt_new_out cuando autenticamos a un usuario entre redes sociales. Entonces, esto quiere decir que cuando tratemos de hacer login con Facebook, esta es la información que Facebook nos va a devolver. Algo más o menos así. Si lo tratamos de hacer con Google, va a ser algo más o menos así. Con Twitter va a ser algo más o menos así. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, entonces este hash de datos va a estar en esta variable, ¿vale? Entonces, vamos a correr el test, porque creo que debería pasar. rspeak spec models user.rb. Ok, es user-spec. Y ahí me dice que... Ok, es un problema de la versión de rspeak. Entonces voy a hacer bundle update para actualizar mis gemas. Esto probablemente sea porque está conflictuando con alguna otra versión de rspeak que estoy utilizando en otro proyecto de Ruby on Rails. Ahí ya está actualizando. Por ahí debería decir que ahora está utilizando una nueva versión de rspeak. Voy a tratar de correr la suite otra vez. O el test. Y pasó, ¿no? Pasó porque ahorita este método no está haciendo nada. Entonces, esto no está cambiando la tabla de usuarios. El contador de cuántos usuarios hay en la tabla. ¿Cuántos hay? Los mismos que había antes de ejecutar este método. Entonces, ¿por cuántos registros cambió? 0. Entonces está pasando bien. Pero ahora vámonos a aquí. Y vamos a crear ahora un usuario con un UID 12345, con un provider que sea Facebook, por ejemplo, y voy a decir que espero que from_opt_new_out cambie en 1 la tabla, ¿sale? Entonces voy a volver a ejecutarlo y aquí ya está la falla y me dice, esperábamos que la cuenta de cuántos usuarios había hubiese cambiado en 1, pero cambió en 0. Es decir, no agregó un nuevo usuario. ¿Por qué? Porque el método no hace absolutamente nada. Entonces, escribamos este método, ¿sale? Y ahorita voy a escribirlo de tal manera que uno de los tests no va a pasar, pero es para que entendamos cuál es el proceso del login en nuestra aplicación. Entonces voy a darle user.create. Aquí le voy a dar provider y le voy a dar Google. Ok, el que nos pasaron por el hash. Entonces este va a ser provider
info o UID va a ser data UID. Entonces me estoy basando en la estructura que tengo acá. Entonces tengo un hash y dentro de eso tengo una clave provider, que es la que estoy pasando acá. Tengo un UID, entonces le estoy pasando la clave UID aquí. Aquí, ¿sale? Bueno. ¿Qué pasa si quiero acceder, por ejemplo, al email que está dentro de info? Entonces haría data, info, email, ¿sale? Que de hecho, ahorita deberíamos agregar eso porque si no, no nos va a dejar crear un usuario. Ya ven que validamos que el email tuviera que estar. Entonces aquí voy a hacer data, info, email. Va. Y obviamente aquí hay que pasarle el email. mail.com. ¿Sale? Entonces vamos a correr los tests. Undefined method for nil class. Ok, es que este era info. Y aquí era así. ¿Sale? O sea, email tendría que estar dentro de info. Voy a volver a correr el test. Y vamos a copiar esto de acá. Bueno, esto no debería marcar error. Pero básicamente lo que tenemos es que en donde debería encontrar el usuario está teniendo un error porque también está esperando que le pasemos un email. Entonces le pasemos un email para que no se queje este test. Creo que aquí tenemos una llave de más. Sí. Ahí está. Entonces aquí solo agregué este nuevo parte del hash. Y ahora el error dice, esperábamos que el contador cambiara en 0, pero cambió en 1. Es decir, ya no respetó esto que decía que debería encontrarlo. Y está creando otro usuario a pesar de que ya existe un usuario con la combinación del token y el UID. Del provider y el UID. Entonces vamos a hacer refactor de este código para que ahora sí pasen los dos tests. Primero vamos a decirle que queremos encontrar un usuario con este provider y este UID. ¿Sale? Pero lo que queremos es que nos devuelva el primero que encuentre, o si no encuentra uno, que cree un nuevo usuario con esta información. ¿Sale? Este first or create, que es un método que se ejecuta sobre una de las relaciones que el Active Record devuelve. Aquí está devolviendo una relación el Active Record. Recuerda que si tienes dudas con estos conceptos del Active Record, de por qué aquí es where, de qué es user, etcétera, tienes que ver el curso de Ruby on Rails gratuito que está en código facilito. Entonces, nada más esa es la anotación, ¿ok? Y le decimos que que busque el primero o lo cree. Y vamos a ejecutar esto. Y pienso que deberíamos tener un error. Dice que aquí ok, ya pasó nuestro segundo test, pero ahora el que falló es este. ¿Por qué? Porque no nos está dejando crear un nuevo usuario sin el email. Porque recuerden que todos los usuarios tienen que tener un email. Entonces, ¿cómo le decimos a esta línea de código que solo si está creando el usuario queremos que le ponga el email que viene aquí en data, este email? Le pasamos un bloque. Y ese bloque recibe una variable usuario. Y es a ese usuario al que le vamos a decir, ¿sabes qué, usuario? Tu email es el que viene en data, info, email. Voy a actualizar. Vamos a hacerlo. Y listo. Ya se ejecutó nuestros dos tests. Ya pasaron. Ahora, este test puede ser un poco confuso, porque si algo falla,
Entonces no va a crear el usuario, pero tal vez no esté haciendo lo que nosotros esperábamos. Entonces quiero crear un otro test que decía debería retornar el usuario encontrado si el UID y el provider ya existen. Entonces esto quiere decir que si es esta situación en el que el usuario ya existía, esperamos que la ejecución de este método expect user from OmniOut, aquí ya no necesitamos de hecho pasarle esto. Aquí me comió una llave. Esperamos que nos devuelva el usuario que tiene este UID y que tiene este provider, que en este caso debe ser este, ¿sale? Entonces les decimos que lo que esto retorne debe ser igual a user. Ok, bueno, si veamos que el test pase y después voy a mencionar algo rápido. Ok, pasó. Eso quiere decir que cuando el usuario sí existe, nos lo está, este método, en lugar de crear el usuario, nos lo está retornando. Es decir, lo busca y dice, ¿sabes qué? No creé ni uno, pero aquí está este que ya tenía ese UID y ese provider. Ok, bueno, ahora va algo muy interesante que espero que hayan observado de los tests que escribimos con RSpec. Recuerden que también estamos aprendiendo RSpec para crear test, para asegurarnos que nuestro código funciona como nosotros esperamos. Hay una diferencia entre cómo este expect encierra esto entre llaves y este expect lo encierra entre paréntesis, ¿sale? Cuando lo encierra entre paréntesis, lo que estamos esperando es lo que el método retorne, ¿sale? Cuando está entre llaves, lo que estamos esperando es la ejecución del método. Es decir, si por ejemplo aquí lo cambio, vamos a ver cómo truena nuestro test. Ahí dice, esperábamos que la cuenta cambiara por 0, pero no recibimos un bloque. Es más, aquí el mismo RSpec te lo está diciendo. Estas llaves también es una forma en como nosotros declaramos bloques en Ruby. Hay dos formas de declarar bloques en Ruby. Esta, encerrando entre llaves el código, o como en Java, como en C, que es o con llaves, o con do y end. ¿Sale? Cuando está entre do y end también es otro bloque de código. Y listo. Entonces ya tenemos nuestro método para loguear a los usuarios. Ahora solo nos falta, aunque ya el modelo ya lo tiene, ahora nos falta cómo lo vamos a llamar cuando recibamos una petición de crear un nuevo usuario. Y eso es lo que inmediatamente podemos hacer en el siguiente video.